Capítulo 19. La nueva vida de Ruby debió haber sido difícil para Cinder. Una vez, ella había estado en la cima del mundo, una heredera aparente de los poderes más codiciados que existen. Salem tenía la máxima confianza en ella, hasta el punto de que la habían enviado sola a Vale con la responsabilidad de conquistarlo por su cuenta. Entonces, Ruby apareció en escena. Ahora, el triste montón que una vez había mantenido la cabeza en alto volaba hacia Vale con instrucciones de informar a Ruby semanalmente sobre el progreso de su seguimiento de Amber. Si no proporcionaba resultados adecuados de manera regular, la misma chica que la había reemplazado y salvado la entregaría a Salem. Externamente, Ruby había aprovechado la caída de Faye para sacarle ventaja, atrapándose por primera vez a un secuaz suyo para enorgullecer a su reina. Como Cinder había intentado manipularla antes, estaba más que feliz de humillarla y poner a la vil mujer en su lugar, debajo de Ruby. En la privacidad de su propia cabeza, Ruby no lo sabía. Los besos asquerosos de Cinder la habían molestado mucho, pero no la habían enfurecido tanto como para someterla tan completamente. No mentía sobre la necesidad de que Cinder encontrara a Amber, y ese era el factor que la impulsaba a hacer tanto alboroto por lastimar a Cinder. De hecho, fue por piedad que Ruby le había pateado la cara a Cinder. Después de tanta desobediencia, Salem nunca habría dejado vivir a Cinder si la vida en sí no fuera peor que la muerte. Para una mujer orgullosa y ambiciosa como Cinder, ser convertida en subordinada de un siervo era equivalente a una tortura, y Ruby también se había visto obligada a dejar que Salem le infligiera una tortura convencional a Cinder, solo para calmar su sed de sangre. Ruby odiaba a Cinder. Sin duda, era una antagonista de todo lo que Ruby representaba, y cualquier muestra de bondad que le había mostrado había sido forzada bajo la amenaza literal de la muerte, pero el odio era hacia Tyrian, que mataba imprudentemente y parecía obtener un grado malsano de diversión personal de ello. El odio era hacia Raven, quien traicionó a su familia y usó sus poderes para atormentar a personas inocentes que no habían hecho nada malo. El odio era por quien había enviado a Ruby a quien le había pedido que fuera voluntariamente a los brazos de, mejor no ir allí. Todo esto parecía mucho más manejable ahora que Ruby había trazado un plan y estaba preparada para seguirlo. Al principio, podría haber parecido una misión imposible, pero eso era solo porque no tenía idea de por dónde empezar. Ahora que Raven se había revelado y había demostrado lo inmensamente poderosa que era, Ruby sabía lo que tenía que hacer: perseguirlo con todas sus fuerzas. Una vez más, la enviaron en una misión con Tyrian, pero esta vez era a Atlas en lugar de a Bakuo, y el papel de Ruby en ella era ser mucho más activa. Con nuestras operaciones en Balean, desviándose del plan original, la presencia del colmillo blanco allí ya no es beneficiosa para nuestros objetivos a largo plazo, había explicado Salem. Originalmente iban a participar en la caída de la academia. Sin embargo, que la doncella de la caída estuviera bajo nuestro control era esencial para el plan, y uno de los objetivos principales era la muerte de Ozpin. Como estamos a la vez por delante y por detrás de esos objetivos, y dado que el tiempo de Cinder se dedicará a rastrear a la doncella en lugar de fomentar el caos, el colapso de la academia debe retrasarse indefinidamente. Ruby contuvo un suspiro de alivio al oír eso. Jan estaba a salvo y era gracias a ella. Muchas veces en esta misión se había visto obligada a participar en acciones malvadas e ignorar oportunidades de hacer el bien. Poder salvar vidas sin tener que preocuparse por si eso ponía en peligro su identidad se sentía realmente genial. Habrá altibajos, así es la vida. Quizá más altibajos que subidas, pero tendré que saborear las victorias cuando lleguen. Ruby se guardó estos pensamientos para sí misma, ya que Salem tenía la impresión de que su joven pupila era una anarquista en ascenso. ¿Qué voy a hacer en Atlas con el colmillo blanco, su gracia? Sus fuerzas Faunus necesitan mano de obra para cumplir con sus objetivos de llevar sus problemas al centro del escenario mundial, y les prometí ayuda a través de Cinder. Cumplo mis promesas. Su líder, un joven, enérgico llamado Adam Taurus, ha sido notablemente comprensivo, y es mi intención recompensar su flexibilidad para reescribir nuestros viejos planes. Te disfrazarán de Faunus y te enviarán con Tyrian para luchar en nombre de Taurus en Atlas. Ruby asintió. El colmillo blanco podía ser algo que odiara, pero básicamente no había nada que odiara más que esa mirada en el rostro de Raven cuando había devastado Temeria. Seres humanos y faunos fueron incendiados por sus propias manos por el crimen de estar en un lugar normal en un momento inconveniente, y ella actuó como si estuviera haciendo limpieza de primavera.
Atlas, entonces, empacaré mi abrigo de invierno, dijo Ruby, levantándose de su posición arrodillada. ¿Cuál es el objetivo final, en este caso? Salem ladeó la cabeza levemente. ¿Fin del juego? ¿A qué te refieres? Simplemente, ¿cómo te va a ayudar? ¿Es esto otra cosa con la que estamos tratando de endeudarnos con los Fauno, o su trabajo en Atlas beneficia a nuestra organización? Salem se alejó de Ruby y comenzó a caminar hacia la puerta. La membrana blanda se abrió para ella cuando se acercó. No hay ningún motivo oculto. Prometí ayudar a su causa y tengo toda la intención de cumplirlo. Pero, como ya te he dicho antes, joven Rose, sigo siendo un ser humano. Aunque conceptos como la piedad o la compasión se hayan perdido en mi marcha eterna, no estoy completamente sin honor. Antes de que Tyrian pudiera abrir la boca para mover esa lengua retorcida, Ruby le había dicho que se la metiera en la boca. Estaba demasiado ocupada con su disfraz de fauno como para lidiar con sus artimañas multilingües. El propio Adam sabía que su punto de contacto, Cinder, estaba enviando a algunos de sus secuaces, y que uno de ellos iba a ser una cazadora humana. Según sus respuestas, no le importaba, siempre y cuando fueran lo suficientemente fuertes para cumplir con sus deberes. Por lo que parecía, Ruby intuyó que este tal Adam era un tipo realmente agradable y tolerante. Sin embargo, el fauno promedio del colmillo blanco no era tan abierto de mente, por lo que Ruby necesitaba fingir ser un miembro de la especie ella misma. Para ello, se había ideado un disfraz. Ruby, usando el escaraburín que llevaba en el brazo, podría manipular brevemente la piel que rodeaba su mano para que pareciera negra como la tinta. Se llamaría a sí misma una araña fauno, pues aparentemente las tropas de Adam ya estaban familiarizadas con ese rasgo y estarían abiertas a la idea de que fuera genuino. La alternativa eran unas orejas de gato con clip, así que, fue muy extraño mirar su brazo y poder manipular mentalmente el color. Según Salem, que había sido pionero en las distorsiones visuales hace muchos eones cuando ella era completamente blanca, en realidad no era la piel la que cambiaba de color, sino miles de microvenas debajo de ella. El escarabajo filtró sangre de Grim y, según la rapidez con la que se difundió en su torrente sanguíneo, sucedió algo científico e hizo algunas cosas y. Bueno, Ruby no entendía del todo lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo, pero volvió su brazo negro y ella podía controlarlo, así que eso fue genial, supuso. Bueno, fue súper genial, y Ruby ya estaba probando para ver hasta dónde llegarían los efectos, no muy lejos, y si podía hacer otros colores, no rojo, así que no importaba. ¿Qué hiciste antes, amigo? Ruby miró brevemente a Tyrian y luego se volvió hacia su brazo. Solo intento perfeccionar el disfraz, suponiendo que eso es lo que me estás pidiendo. Muere Anel Blackface. Tu ruiniers meine Kultur. Ruby suspiró e hizo todo lo posible para no hacerle caso. Una advertencia para Adam, Tyrian sacó la lengua y movió el dedo en círculos alrededor de su cabeza. Luego volvió a la normalidad casi de inmediato. Adam, repitió Ruby. ¿Me estás contando algo sobre él? Tyrian asintió y Ruby giró en su silla de copiloto para mirarlo a la cara. Supuso que el tiempo que pasaron volando hasta Atlas sería bien empleado en intentar finalmente entender a Tyrian. Bueno, entonces, te volviste loca por un segundo, pero después volviste a la normalidad. Eso significa que en realidad no estabas perdiendo la cabeza, solo, mencionaste a Adam. ¿Está loco o algo así? Tyrian asintió y luego aplaudió cortésmente. Du bist ein Falschpinsel. Ruby le devolvió la sonrisa. Gracias. Se preguntó si los demás realmente sabían lo que estaba diciendo, o si eran como ella y solo fingían entenderlo mientras descifraban la mayoría de los mensajes a partir de pistas de contexto. Porque, al final, si Tyrian solo hablaba locuras, nadie sabría si fingías entenderlo o no. No había una respuesta correcta y nadie podía señalarte una mala interpretación. Oye, eres un fauno, dijo Ruby. Tyrian la miró. Quiero decir, bueno, estás con Salem, así que eso significa que no te importan las leyes, pero la mayoría de los faunos que están dispuestos a rebelarse contra la sociedad son parte del colmillo blanco. ¿Por qué estás con ella, con nosotros, en lugar de con ellos? Fleischlochen. Sie kommst verdammt gut, Ruby. Tyrian hizo una pantomima de morder algo y darse palmaditas en el estómago. Me arriesgaré y asumiré que acabas de decir algo tonto. Él se encogió de hombros. ¿Te importa? Ruby se quedó callada y Tyrian se volvió hacia ella con renovado interés.
Le hizo un gesto para que continuara, con una sonrisa relativamente agradable en el rostro para un hombre tan horripilante. Vite. Eso significaba que debías continuar. Ruby hizo su pregunta. ¿Te preocupas por los faunos? No estoy tratando de ser mala, pero nunca pareció importarte. Todos los demás faunos que he conocido tienen un gran sentido de comunidad porque se ven obligados a unirse debido a la discriminación, y casi siempre pasan tiempo y viven con otros faunos. Pasas gran parte de tu tiempo con humanos, no creo haberte visto nunca expresar ningún interés en la igualdad o ese tipo de causas. ¿Tú, no haces eso? ¿No temes que los humanos te maltraten? Las armas de Tyrian se abrieron y perforaron los brazos de su silla de piloto. Nadie quiere la angustia a Tyrian, dijo, con una despiadada sonrisa de violencia en su rostro. Ruby se estremeció. Estaba bastante segura de que entendía lo que eso significaba. Decirle a Salem que llevaría su abrigo de invierno había sido en su mayoría un comentario frívolo, pero Ruby terminó sin ironía alegrándose de haberlo traído. Atlas se sintió como si hubiera decidido vaciar el contenido de un congelador en una piscina para niños y bañarse en ellos. Nunca antes había experimentado un frío tan gélido, ni siquiera cuando la calefacción se había apagado en diciembre en su cabaña en Patch, donde una pequeña rubia había pasado una mañana entera en el frío mientras papá cortaba leña a toda prisa para su chimenea. Papá, oh dioses, lo extraño a él, a Yang y al Kyoku, no. No, Ruby se centraría en eso. Su padre todavía la amaba y se lo había demostrado en repetidas ocasiones al intentar ayudarla la última vez que se vieron. En ese momento, secuestrarla podría haber parecido un paso demasiado lejos, pero con el beneficio de la retrospectiva, Ruby podría ser lo suficientemente racional como para decir que fue un acto de puro amor. Su padre no tenía conocimiento de su misión y, si Ruby realmente hubiera perdido los estribos y asesinado a un grupo de personas en un ataque de ira, su padre habría estado arriesgando mucho para intentar capturarla con vida y esconderla de la policía. El hecho de que Ruby pudiera literalmente matar personas y él no se volviera contra ella decía mucho. Todo se acabaría con el tiempo. Goodwitch les diría a todos la verdad, Ozpin volvería y corroboraría su historia, y nadie volvería a odiar a Ruby nunca más. Trabajar con Adam y hacerse más fuerte fue el primer paso. Con esa mentalidad productiva, Ruby caminó con dificultad por la nieve junto a Tyrian para saludar a Whitefang. Aunque nunca lo había visto antes, Ruby pudo señalar a Adam al instante. No era el pelo brillante ni el parche en el ojo, aunque sin duda indicaban que era un personaje principal, sino la forma en que caminaba al pasar junto a los otros faunos. Todos se hacían a un lado para dejarle paso, y él parecía esperarlo por la forma en que no vacilaba al caminar. Era obvio que él era el rey aquí. Aliados de Cinder. Bienvenidos al Colmillo Blanco. Ruby y Tyrian asintieron. Todo el campamento los estaba observando, así que Ruby no se arriesgó a decir nada por miedo a que fuera incorrecto. El lenguaje corporal era mucho más simple y tenía muchas menos probabilidades de ser malinterpretado o de salir como un chillido lastimero. Soy Adam Taurus, el comandante de la rama de Vale. Aunque parece que estoy un poco lejos de casa. La multitud de faunos que los rodeaba se rió. En su mayoría, se trataba de los faunos que habían asomado la cabeza por entre las densas tiendas que se habían erigido por todo el campamento, que parecían ser un número bastante considerable. Ruby supuso que la mayoría de ellos probablemente eran soldados rasos o soldados, dado que solo Adam y dos faunos a su lado portaban armas de combate cuerpo a cuerpo de cazadores visibles. Cuando las risas se calmaron, Adam habló. Y estoy seguro de que tienes una explicación. Ruby miró a su alrededor. Todos los que estaban allí eran faunos y muchos de sus rasgos eran particularmente visibles y llamaban la atención. En su mayoría, había orejas, colas o garras de mamíferos, pero Ruby podía contar algún que otro trozo de escamas de reptil o alas y garras de aves. No se podía ver a la chica araña a la que había arrancado con los brazos, pero había muchas mujeres faunos con guantes que podrían haber sido. Espera, Adam esperaba que ella respondiera. Repasó mentalmente la conversación. Él se había presentado, había dicho que estaba lejos de casa y había dicho, Ruby miró al fauno de nuevo. Tenía los brazos cruzados y, aunque no parecía estar tenso para el combate, estaba claramente molesto. Las breves miradas de intriga de cuando llegaron habían sido reemplazadas por miradas insultadas. Ella miró a Tyrian, rogándole con los ojos que hablara en nombre de ambos. Él se rió levemente y asintió. Ich bin nur Egender Fleischbalchenier. Anuorte im selbst, Kleiner.
Ruby asintió y miró a Adam, satisfecha de que su compañero de viaje hubiera hablado lo suficiente. El toro fauno frunció el ceño en señal de frustración y confusión. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Preguntó. Espera, ¿no lo entiendes? Era un galimatías. Adam no entendía el idioma tirio. Eso significaba, no estoy loco. Oh, gracias, vale. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que nos marchamos de Vale? Ruby se rascó la frente. Bien. No podía decirle a Adam que Cinder había perdido el favor de Salem, y mencionar que su objetivo original había sido usar el colmillo blanco como cómplice para hacer realidad los verdaderos deseos de Salem sería igualmente mal recibido. Si Adam supiera que había un caos interno dentro del círculo de Salem, podría perder la fe en la capacidad de cumplir. Eso significaba que era hora de que Ruby usara su vieja cabeza y mejorara una buena excusa. Sí, entonces, sobre eso, pasamos casi 2 semanas robando Dust, interrumpió Adam, antes de que Ruby pudiera responder. Perdí a muchos de mis mejores hombres, solo para enterarme de que tu gente ya no tenía ningún interés en Beacon. Cinder ni siquiera mostró respeto al informarme en persona. Uno de esos inútiles secuaces suyos entregó el mensaje. El de cabello verde. Sí, ya entiendo por qué eso te molesta, dijo Ruby, tratando de ganar tiempo lo mejor que pudo mientras se devanaba los sesos desesperadamente en busca de una buena excusa para apaciguar a Adam. Cinder realmente falló en eso, enviando a Emerald como mensajera. Sé que lo hizo, te lo acabo de decir. Lo que no sé es por qué sintió que era apropiado hacerlo y por qué debo seguir ofreciéndole mi apoyo después de esto. Los faunos blancos que los rodeaban asentían con la cabeza y algunos de ellos sostenían sus armas. Para ser justos, estaban armados cuando Ruby llegó, pero ahora que el sentimiento general se estaba volviendo en su contra, las armas parecían mucho más visibles. Sin embargo, me ofreció un salvavidas, lo quisiera decir o no. Si quieres saber por qué es beneficioso para ambos trabajar juntos, quizás una demostración sería beneficiosa. Eso provocó un breve asentimiento de Adam, la primera señal de aprobación que había visto en todo ese tiempo. Te enviaron para reforzar nuestras fuerzas. Demuestra tu destreza en un combate y nuestra alianza se mantendrá. Listo, cualquiera de ustedes que lo haga. Les dio la espalda y comenzó a hablar con sus lugartenientes. Diplomacia lograda. Ahora Tyrion puede pisotear a Adam y nosotros podemos ponernos manos a la obra. Ruby miró al escorpión, que en ese momento estaba mirando en dirección a Adam con saliva goteando de su boca abierta. O supongo que seré yo quien lo haga, ya que Tyrion podría volverse loco y asesinar a nuestro punto de contacto si lo dejo suelto. Lo haré, dijo Ruby. Cuando Tyrion inclinó la cabeza, rápidamente agregó. El objetivo de esto es que yo crezca como luchadora. La mejor manera de hacerlo es luchando. Está bien, dijo Tyrion, pronunciando la palabra como si fuera una maldición. Enfurruñado, se retiró a las afueras del círculo de gente que se estaba formando lentamente entre la multitud. Adam parecía haber terminado de prepararse y ahora estaba de pie frente al círculo con su espada desenvainada. En una impactante muestra de estupidez, se había quitado la camisa para pelear con ella con el torso desnudo, revelando sus músculos a la multitud y al frío gélido. ¿Cómo diablos no se estaba congelando las nalgas? Tyrion mencionó que este tipo estaba loco. Y eso debe significar algo, dado que fue Tyrion quien lo dijo. Ruby no pudo evitar preguntarse si era solo una táctica para distraerla. No podía haber ningún beneficio en quitarse la ropa con ese clima y, aunque sus pezones podrían haber estado lo suficientemente congelados como para ser considerados armas blancas, probablemente era más dañino para Adam que para Ruby. ¿Estaba tratando de seducirla, como Cinder? Sonaba absurdo, y la probabilidad de que dos villanos malvados hicieran la misma táctica de usar el romance como arma tenía que ser baja, pero el cuerpo de Adam ciertamente estaba en forma. Si no fuera Ruby sino alguna otra mujer a la que le gustaran los hombres, podría haber obtenido una ventaja distrayéndolas. Además, no podía pensar en ninguna otra razón para desnudarse frente a ella. Solo para que lo sepas, gritó Ruby, desplegando Crescent Rose con un gesto elegante. Tengo, solo 15 años. El ojo bueno de Adam se desvió hacia un lado y luego volvió a mirar a Ruby. ¿Qué? No me voy a quitar la camiseta, si eso es lo que estás esperando, dijo Ruby. No lo soy. Arg, maldita seas, intentas distraerme de esa manera. No me vas a jugar con la mente, chica. Luchemos. Ruby asintió. Está bien, pero bajo ninguna circunstancia tendremos sexo.
Trato hecho. Adam le gruñó a Ruby y la atacó.